Aleluya. Muy buenas noches, mis queridos amigos y hermanos. Que la gracia de Dios esté sobre todos ustedes. Que el Espíritu Santo nos ayude en esta noche para poder compartir con ustedes la carga de Dios. La carga de Dios. Quiero decirle que en esta noche no vengo como apóstol, no vengo como pastor y ni aún como profeta. Vengo simplemente como un humilde y sencillo hijo y siervo de Dios, que siento una gran carga, demasiado pesada, en mi espíritu por toda esta situación. Y lo más que me inquieta es la inactividad espiritual que veo en esto que se llama iglesia o siervos de Dios. Y hoy quiero compartir con ustedes algunas experiencias, algunas direcciones, algunas palabras que he recibido del Señor. Yo no me atrevería a pararme al frente de ustedes ante la presencia del Dios que hizo los cielos y la tierra a decir: Dios me dijo o Dios me mandó a hacer esto. No vengo como un agorero, no vengo como alguien que viene a predecir algo o cosa. Vengo en el nombre de Jehová Dios de los ejércitos. Vengo porque el gran yo soy me ha puesto una carga muy profunda en mi corazón. Hay cosas que no puedo decir, pero tengo mucha información confidencial del reino de los cielos que me ha sido entregada a mí. No por las redes, no leyendo un libro, no escuchando lo que está diciendo Raimundo y todo el mundo, sino tratando de afinar mi corazón para oír lo que el Espíritu Santo le está diciendo a las iglesias. Antes de eso quisiera leer una declaración acerca de la sangre de Cristo. Padre, reconozco mis debilidades humanas y sé que en algún momento el pecado tratará de enseñorearse de mí. Gloria a Dios que cuando yo confieso al Padre mis pecados, la sangre preciosa de Jesucristo, tu Hijo, me limpia todo pecado. Entiendo que Satanás anda como león rugiente para devorar a los hijos de Dios. Pero porque estoy bajo la protección de la sangre, el destructor no puede entrar a mi morada a hacerme daño. Por eso en este día yo habito al abrigo del Altísimo y el ángel de Jehová me guarda de todo mal. Gracias, Padre Santo, que la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpia mi conciencia de obras muertas para que yo sirva al Dios vivo. Por el poder y la eficacia de esa preciosa sangre de un cordero sin mancha y contaminación, destinado desde antes de la fundación del mundo, he sido rescatado de mi vana manera de vivir y ahora vivo en la dimensión de la gracia de Dios, justificado de toda culpa y condenación. Por lo tanto, Padre misericordioso, la acusación de Satanás no me asusta ni me intimida, porque yo le he vencido. Aleluya, por la sangre del Cordero y por la palabra de mi testimonio, y no he amado mi vida hasta la muerte. Padre, te doy las más infinitas gracias, que Jesucristo fue hecho maldición al dar su vida por mí en la cruz. Por la gracia de Dios, soy libre de toda maldición, de pecado, enfermedad y pobreza, porque la sangre que mi Señor Jesús derramó en el madero me redimió de toda la maldición de la ley, para que la bendición de Abraham me alcanzase. Gloria a Dios que tengo paz, sabiendo que tengo asegurada mi salvación. Y también sé que por la sangre fui justificado y seré salvo de la ira y de cualquier cosa que venga en contra de mi vida, de mi familia, en el nombre de Jesús. Aleluya. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo y exalto tu nombre. Padre, te doy gracias
por tu amor y tu misericordia. Aquí está este tu humilde hijo y siervo, con un solo interés. El interés es darte gloria a ti. Segundo, el interés es destruir las obras del diablo. Y tercero, ayudar la humanidad. Y dentro de esa humanidad está la iglesia. Señor, tú me has llamado con un llamamiento santo. No simplemente para ser un predicador, o ser un pastor o un apóstol. Los títulos ahora no tienen mucho valor. Lo importante es que tú estás buscando hombres y mujeres que entren a la dimensión de la gracia tuya, que se paren ante tu presencia y que tengan entendimiento sobre los tiempos. La Biblia dice que si no entendemos los tiempos y las temporadas que Dios ha puesto en su sola potestad, podemos ser destruidos en el día malo, porque no tenemos entendimiento para poder reaccionar espiritualmente, no en temor, no en pánico, sino en sabiduría espiritual. Padre, aquí yo estoy para que tú me uses como tú quieras. Te bendigo, te doy la gloria y te doy la honra. Mi espíritu ha estado muy cargado, porque he sentido una gran responsabilidad. Uno de mis hijos espirituales tuvo una visión, creo que hace 2 días. Y mientras él oraba, tuvo una visión abierta. Vio una gran multitud. Y entre esa gran multitud me vio a mí. Y dice él que yo estaba vestido con vestiduras sacerdotales. Y él oía que esa multitud, algunos me decían apóstol Nahum, otros me decían hermano Nahum, otros me decían Nahum, otros me decían papá Nahum. Esto indica que estaba incluyendo personas, no solamente del ministerio Maranata, sino del cuerpo de Cristo. Y que la petición que gritaban ellos era: haz expiación por nosotros. Haz expiación por nosotros. Ora por nosotros. No sé si entienden el término expiación. El término expiación es cuando el sumo sacerdote o los sacerdotes en el Antiguo Testamento venían con la sangre de un cordero que había sido inmolado en el altar del sacrificio. Y esa sangre se llevaba hasta el lugar santísimo, donde está el arca del pacto. Y esa sangre se presentaba por los pecados del pueblo. Y podemos decir que en esa forma, este sacerdote, este hombre, un ser humano, hacía expiación por los pecados del pueblo, para que Dios tuviera misericordia del pueblo, para que Dios no trajera juicio por sus pecados, para reconciliar al pueblo con Dios. Cuando este pastor, que es muy responsable, que es muy ético, que es muy respetuoso, lo conozco por tantos años, con temor y temblor, me da ese mensaje. Eso, unido a otro hijo espiritual mío, por cierto, aquí en Panamá, que oyó la voz audible de Dios, donde Dios le decía que este tema de la iglesia sobrenatural era para que nosotros ahora pudiéramos ser esa iglesia sobrenatural en medio de esta crisis. Y la voz de Dios le dio a entender a él que aún muchos de los pastores, aún de este ministerio, no entendieron cuál fue el propósito de esa convocación. Se quedaron en la superficie de solamente pensar que era una iglesia sobrenatural para edificios grandes, multitudes, dinero, fama, y no descontamos que eso es parte del paquete. Pero lo que recibió
este hijo espiritual que es un siervo de Dios, fue que ahora es que hace falta que entendamos que Dios nos estaba preparando. Y él entendió que este énfasis que Dios me dio a mí de oración, empezando el mes de noviembre, tenía un propósito de preparación para no solamente prepararme a mí, sino preparar al pueblo. Uno esto con este otro siervo de Dios que me dio la noticia de la visión que tuvo. Claro que tengo una gran carga, porque yo le digo al Señor, ¿quién soy yo? No me creo nada grande. Soy un siervo de Dios. Dice la Biblia que después que lo hayamos hecho todo, somos inútiles, somos siervos inútiles. Y yo no me considero que he hecho tanto. Pero a la misma vez, con todo esto, además de lo que Dios ha estado tratando conmigo en mis tiempos de oración y en mis luchas espirituales que he tenido en estos 3 o ya casi 4 meses. Noviembre, diciembre, enero, febrero, son 5 meses ya. 5 meses. Entonces ahora llega esta carga. Y eso, mientras estaba orando en esta mañana, me cayó muy fuerte. Voy a decir todos los detalles, porque es importante que ustedes entiendan desde qué ángulo yo estoy trayendo esta carga del Señor, este anuncio importante para Panamá, como país, para la iglesia, no Maranata, para la iglesia de Jesús en Panamá y eventualmente para la iglesia de Jesús en el mundo. A mí esto no me gusta, esta no es mi preferencia, porque sé que hay tanto relajo, y hay tanta falsedad, y hay tanta simulación, y hay tanta mentira, y hay tanto protagonismo diciendo que Dios dijo. Pero hay una cosa que yo he experimentado en mis 46 años de ministerio. Cuando Dios me dice a mí algo, soy sincero, nunca he visto un ángel. La voz audible de Dios quizás la he oído 1 o 2 veces en este tiempo. Pero hay una cosa de la cual nadie me puede convencer a mí. Cuando la voz de Dios, el testimonio del Espíritu Santo, viene a mi espíritu y me aclara o me dice algo, yo sé que es la voz de mi Padre espiritual. Porque así fue que yo vine aquí, por esa voz. Esa es la voz que yo conozco. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. La Biblia dice, yo te enseñaré el camino que has de andar. Y si Dios nos enseña, pero Dios nos enseña en la escuela de la oración, en la escuela de la búsqueda. Yo no vengo aquí a interpretar números. Yo no vengo aquí a hacer una exégesis bíblica de versos, de esto y de lo otro, para tratar de impresionar a la gente que soy una palabra de Dios para ustedes. Eso sí, soy una voz que clama en el desierto. Y esa voz dice, preparad el camino del Señor. Y creo que parte de la comisión de Elías está en mí. Creo que ayer era cuando yo oraba, que en la mañana oí la voz de Dios que me dijo, tú has hallado gracia en mis ojos, tú has hallado gracia. Y enseguida me vino a la mente, a mi espíritu, que Noé halló gracia delante de Dios por su justicia, por su obediencia, por su devoción a Dios, por su separación de la perdición que había en su tiempo. Y cuando halló gracia ante Dios, Dios le dio una comisión de preparar un arca de salvación, donde su casa se salvase y todo el que quería podía salvarse. Sentí muy profundo que he hallado gracia en los ojos de Dios, y que Dios me ha dado una comisión de hablarle a Panamá, de hablarle a Maranata, de hablarle a Latinoamérica. Y no tengo duda
de esto. Ahora, voy a ir a compartir con ustedes. Santo el Señor. Parte del diario que yo uso, donde yo hago mis anotaciones cuando oro por la mañana. Lo que voy a decir no es para hacerme más espiritual. Mi tiempo de oración fue como de 5 a.m. cuando empecé. Y terminé a las 9:13 de la mañana. Pensé en el verso 8 del Salmo 17. Guárdame como la niña de tus ojos, bajo la sombra de tus alas. Y estuve desde las 5 hasta las 6:57 leyendo algunos salmos de David, de adoración y de ¿por qué? ¿Por qué hago esto? Porque no tengo un sistema para orar, pero uso diferentes planes. Y oré esos salmos porque no sentía atmósfera para orar. No sentía deseo por orar. El deseo mío era quedarme en la cama y supuestamente orar en el espíritu. Pero el problema de eso es que uno se queda en la cama en el espíritu y termina no orando en el espíritu, sino durmiendo en el espíritu. Y a veces teniendo pesadillas que uno no debería tener porque no obedeció a Dios. Pero estuve ese tiempo buscando a Dios, orando, adorando a Dios, sirviendo a Dios. Aleluya. Y entonces empecé a orarle a Jesucristo, a adorar a Jesucristo, a confesar el poder de la sangre. Y mientras estoy en eso, a las 6:57 me viene esta expresión que después se convirtió hoy en la cápsula. No en la cápsula, sino la frase esa que yo comparto con ustedes cada día. Padre misericordioso, Dios amoroso, que en este día yo no tome la ruta fácil de hacer mi voluntad. Y yo no sabía lo que iba a venir después que yo le dijera eso a Dios. Y agradarme a mí mismo. Sino que yo siga la ruta difícil de buscar tu voluntad. Y cumplir los deseos profundos de tu corazón. A las 7, oigo, aleluya, la voz de Jesús que me dice, yo me compadezco de tus debilidades. Y me dijo algunas cosas que no las voy ahora a mencionar. Es posible que las predique el viernes aquí a las 7. Yo me compadezco de tus debilidades. Estoy buscando a Dios. Estoy orando. Y a las 7:39 siento que se abre el cielo. No para ver ángeles, no para ver estrellitas. Se abre el cielo, indica esto, que percibí que había llegado a eso que la Biblia dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su monte santo? Y sentí que estaba en la presencia de Dios. Sentí que Jesús, mi intercesor, estaba a la diestra del Padre. Sabía que el Espíritu Santo estaba conmigo. Y sabía que los ángeles estaban ahí para fortalecerme en la oración. Ahora, ¿por qué orar? Porque se supone que uno solamente ore para que la iglesia crezca, o para que venga la finanza, o para que venga la gente. Pero ahora no tenemos culto, no tenemos iglesia. Ahora se va a certificar y se va a saber si oramos porque amamos a Dios, si oramos porque amamos su reino, si pasamos tiempo con Dios porque estamos enamorados de Dios y el corazón nos dice que busquemos a Dios. No porque tenemos que impresionar a nadie con una gran campaña evangelística, tirando 5,000 personas al piso. No. Ahora se manifiesta nuestra relación con Dios. Creo
Y esto también me lo compartió otra persona. Personas que yo confío. Y me dice, Dios permitió esta cuarentena para que salgamos de todo el activismo religioso que todos en una forma u otra hemos practicado. Y seguimos en el activismo, en la actividad. Y se nos olvida la intercesión, se nos olvida la búsqueda de Dios en primer lugar, del reino. Se nos olvida que el propósito que estamos aquí es para darle gloria a Dios. Que el propósito que estamos aquí es para ser instrumentos de Dios para destruir las obras del diablo. A todos se nos puede olvidar con todo este activismo que estamos aquí para bendecir la humanidad, tanto a la iglesia como a los que no son salvos. ¡Wow! Y muchos simplemente han tomado la cuarentena para oír a Raimundo y a todo el mundo. Estar oyendo esta voz, aquella voz, aquella voz, aquella voz, aquella voz. Estar activo en las redes diciendo esto, diciendo lo otro, diciendo otro, compartiendo esto. No hay nada equivocado con eso. Yo no estoy legislando nada. Pero especialmente los que somos llamados a este ministerio. Somos llamados a un ministerio que después le voy a dar el nombre, de intercesores que Dios me dio en esta mañana. Y cuando yo sentí que el cielo se abrió, oí la voz de Dios. Y esto fue lo que Dios me dijo. Hijo mío, mi cielo no se abre hasta que tu corazón no se abra. Indicando esto, que yo estaba orando desde las 5 hasta las 7:39. Y estaba orando en fe, orando la palabra. Aleluya. Haciendo confesiones de la sangre y de Jesús. Y aún mi corazón no se había abierto. Por alguna razón el corazón estaba como herméticamente cerrado. No estoy en pecado. No estoy en desobediencia. No estoy en rebelión. Pero algo sucede que para entrar al mundo espiritual tiene que haber una transición en el corazón, donde el corazón tiene que abrirse completamente. Porque entramos a otra dimensión. Entramos a la dimensión del reino de Dios. Entramos a la dimensión del Espíritu. Entramos a la dimensión de la presencia de Dios. Porque Jesús dijo, entra en tu aposento y tu Padre que está allí te va a oír y te va a recompensar en público. Indicando que si el Padre está allí, el Padre viene con su reino, el Padre viene con su trono. Y allí está Él, Jesús está a su derecha. El Espíritu Santo está conmigo. Los ángeles me están acompañando. Y en ese momento yo sentí que el cielo se abrió. Y percibí que Dios iba a empezar a hablarme. Y quiero compartir algunas de esas cosas. A las 7:47 oí la voz de Dios. Y me dijo lo siguiente. Estás ahora ante el altar del tabernáculo celestial. Si usted no entiende esto, no lo critique. Yo soy responsable de lo que Dios me dijo a mí. Y yo no espero que nadie me crea. Porque el asunto mío no es contigo. He peleado todo el día para no hacer esto. He llamado a algunos de mis compañeros. Pero tengo que hacerlo. Porque yo no puedo ir contra Dios. Porque mañana yo tengo que estar muy temprano en su presencia. O quizás pase una noche en ayuno, en vigilia. Y yo no quiero perder. Yo no quiero que se me cierre el corazón. Para que se me cierren los cielos. El momento que estamos viviendo es demasiado importante. Demasiado peligroso. Y demasiado profético. Para que estemos perdiendo el tiempo. No podemos perder tiempo. Ahora. Voz de Dios. Estás ante el altar del tabernáculo celestial para ofrecer la sangre de mi hijo por los pecados. Y ahí está bien. O sea, ahora me está diciendo Dios que yo estoy ahora ante el tabernáculo celestial que está en los cielos, que es donde Jesús llevó su sangre y la depositó allá para purificar tanto los vasos del tabernáculo celestial como también para purificar la tierra. Y por medio de esa sangre, santificar, redimir y purificar a todo hombre y mujer que venga a la presencia de Dios en arrepentimiento. Pero ahora yo siento que Dios me da una responsabilidad. Que es a favor de los hombres. Pero es con Dios. Y la responsabilidad es que yo presente la sangre de Jesús. Como hacían los sacerdotes del antiguo pacto.
como hizo Jesús cuando llegó al cielo. Y que yo ahora presente esa sangre a favor de los hombres. Y ahora empiezo a entender por qué la visión que tuvo mi compañero, mi hijo espiritual, cuando la multitud clamaba: Pastor Nahum, haga expiación por nosotros, espíe por nosotros. Una multitud. Y yo estaba vestido de ropas sacerdotales. Ahora, santo el Señor. Cuando yo oigo esto que el Señor me dice: estás ante el altar del tabernáculo celestial para ofrecer la ofrenda de la sangre de mi hijo por los pecados. Y me sigue añadiendo Dios por las enfermedades, por las plagas y los virus que vienen contra la humanidad. Y entonces yo percibí el gran problema que tiene la iglesia, especialmente con este asunto, este tema de la sangre de Cristo. Podemos creer que la sangre perdona nuestros pecados, porque es algo que no vemos, lo creemos por fe, y que nuestros nombres son escritos en el libro de la vida, y que no hay más condenación, hemos pasado de muerte a vida. Pero yo percibía que el corazón de Dios me estaba diciendo: ¿y por qué no creen que la misma sangre puede sanar la enfermedad? Y que por la misma sangre puedes, aleluya, ser sanado de la plaga o impedir que la plaga entre. ¿Por qué no pueden creer que los virus que vienen contra la humanidad no tienen poder sobre la sangre de Cristo? Pero entonces entendí que se requieren hombres y mujeres que estén dispuestos a hacer lo que oí de Dios 10 minutos más tarde, a las 7:57. Respondo ante el Espíritu Santo y ante los ángeles, ante su presencia, lo que yo oí. Oí que el cielo me dijo: yo necesito en la tierra intercesores sacerdotales. Y yo he oído mucho la expresión sacerdotes e intercesores. Pero esto no fue lo que Dios me dijo a mí. Y yo no voy a discutir ese término, si es el que Dios le dio a alguien. Yo soy responsable de lo que yo oí. Yo nunca había oído esta expresión, intercesores sacerdotales. Dice Dios, y yo sentía la premura de Dios, la prisa que Dios tiene en este momento. Yo necesito en la tierra intercesores sacerdotales que se paren entre los muertos y los vivos para detener esta plaga que busca decimar la humanidad. Oye esa palabra. Entonces, eso me da a mí entender que esta plaga no es simplemente lo que estamos leyendo en los periódicos o lo que están diciendo las noticias en la televisión. Y es posible que aún aquí mismo en Panamá la cosa sea más fuerte que lo que nos están diciendo en público. Yo no tengo ningún tipo de información porque yo no ando pescando información que a mí no me... O sea, esa no es mi función. Y quiero decirle aquí a todos ustedes, yo no vengo como médico, yo no vengo como psicólogo, yo no vengo como filósofo, yo vengo como un siervo de Dios, alguien que soy responsable y que en algún día tengo que darle cuenta a Dios si hablé a nombre de Él o si hablé a nombre mío buscando fama o buscando ser el primero que da el home run de la profecía, el primero que pegó un gol porque trajo la palabra de Dios. Yo no estoy en eso. Temor y temblor tengo ante Dios ahora, en este momento que estoy ante esta cámara, hablándole al mundo, trayendo la carga de Jehová. En inglés le llaman the burden of the Lord. Caía sobre los profetas. The burden of the Lord, la carga sobre Jeremías, la carga sobre Isaías, la carga sobre el profeta Nahum. En la Biblia es lo que yo siento. Tengo reposo, tengo paz, pero no tengo tranquilidad. Porque no sé qué es lo que viene. No sé cómo esto se va a multiplicar. Hay mucha mentira aún en las redes. China diciendo que son 5,000 personas. No. Se calcula que solamente en la ciudad esa de Wuhan, algo así el nombre. Se calcula que solamente en esa ciudad murieron
40,000 personas en una sola ciudad. Y la gente está creyendo la mentira. Porque a la gente se le hace más fácil creer la mentira que creer la verdad. Y quién sabe lo que está pasando en Estados Unidos. Lo que está pasando en Italia. Alguien dijo que lo que se reporta en los medios no es ni el 10% de lo que está pasando. Y yo oro, yo vengo aquí porque yo amo este país. Y creo que Dios me puso en este lugar para yo levantar la conciencia, despertar la conciencia de mis pastores, especialmente, de los intercesores en nuestra iglesia, de los apóstoles en este país. Porque yo no veo una carga, yo no veo una oración, yo veo que todo está normal. Simplemente, escuchemos los consejos de la sanidad o del Ministerio de Salud y cumpliremos eso porque somos gente responsable. Pero hay cosas que se le van a salir de las manos. Profetizo esto ahora, esto sí es profecía ahora. Así de esto el Señor, hay cosas que se le van a salir de las manos, aún al gobierno. Y aquellos que han puesto su fe solamente en lo que el gobierno ha dicho o en lo que la prensa dice, van a quedar frustrados porque no supieron toda la verdad de lo que está pasando. Humildemente vengo ante ustedes, humillémonos ante Dios. Dios está buscando intercesores sacerdotales. Y eso me sacudió cuando oí que se paren entre los muertos y los vivos para detener esta plaga que busca decimar la humanidad. O sea, que hay un poder de intercesión de hombres y mujeres de Dios que podemos pararnos entre los que están muriendo de la plaga y los que aún no están contaminados, que están vivos, o los que están contaminados pero aún no han muerto. Y ahora Dios nos dice que nos paremos aquí a orar, a interceder, a presentar esa sangre de Cristo por ellos, por cristianos y no cristianos. Déjenme leerle en Hebreos 5, por favor, porque quiero probar por la palabra lo que estoy compartiendo con ustedes. Y aquí está hablando porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Wow. Pero entonces mira lo que dice de este sacerdote: para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Yo estoy rodeado de debilidad. Por eso es que lo primero que yo hago en la mañana es, yo adoro a Jesús y después empiezo a confesar el poder de la sangre. Me cubro con la sangre de Cristo, pido la gracia de Dios porque estoy rodeado de debilidad. Y mire lo que dice el verso 3: y por causa de ella debe ofrecerse por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra de lo que es llamado por Dios como lo fue Aarón. En alguna forma el Espíritu Santo me armonizó esta escritura con lo que yo estaba oyendo en el tiempo de oración esta mañana, cuando sentí la voz de Dios, cuando me cayó la carga para yo ser un intercesor sacerdotal, no un sacerdote. Jesús es nuestro sumo sacerdote, pero ahora a mí y a nosotros se nos da la carga de, aleluya, de presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Pero eso no se limita a los pecados, porque la enfermedad, los virus, las plagas, todos son consecuencias del pecado. Así que yo presento la sangre en el lugar santísimo cuando yo oro a favor del pueblo, a favor de los creyentes, a favor de la población de Panamá, para que Dios tenga misericordia, para que Dios se apiade de nosotros. No es en mi propia fuerza, no es en mi propia habilidad. No es simplemente hablando en lenguas que voy a vencer el virus, con todo respeto. Tiene que haber una reconciliación del pueblo con Dios. Y alguien tiene que pararse en la brecha. Alguien debe de ponerse entre los muertos y los vivos, para que no sigan habiendo muertos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están los que están balbuceando tanta teología y tantas visiones y tantas cosas y no están orando?
Dios tenga misericordia de nosotros. Aleluya. Dice que hay que ser llamado por Dios. Y yo creo que Dios nos está llamando para que hagamos esto. Ahora, encontramos en el libro de de Isaías. Bendito el Señor. 59. La Biblia de las Américas. Y aquí no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Oigo muy pocos púlpitos confrontando el pecado que hay en la iglesia. Muy fácil. Y yo creo que como hay tanto pecado en la iglesia, hay muy poca intercesión. Porque en pecado no se puede interceder por otro. Tú no puedes resolver el pecado de otra persona en intercesión si tú no has bregado con el tuyo. Se requiere que seamos los primeros que nos presentemos ante Dios. Wow. Pero dice que no se ha acortado la mano del Señor para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. O sea, Dios está oyendo, Dios está dispuesto. Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. Porque vuestras manos están manchadas de sangre. Le está hablando al pueblo de Israel. Vuestros dedos de iniquidad. Cuánta sangre inocente se ha derramado en Estados Unidos con el asunto del aborto. Cuánta sangre inocente se derrama en nuestros países. Vuestros labios hablan mentira. Cuánta mentira se está diciendo y profetizando aún desde los púlpitos. Vuestra lengua murmura maldad. Cuando tratamos de destruir el testimonio de otro siervo de Dios porque no se ajusta a nuestra agenda. Más que eso, dice Dios, no hay quien clame con justicia ni quien abogue con honestidad. Confían en la confusión, hablan falsedades, conciben malicia y dan a luz iniquidad. Quisiera decir que esto solamente está pasando en el pueblo. No, está pasando dentro de esto que se llama iglesia. Dice el verso 5, incuban huevos de áspides y tejen telas de araña. El que come de sus huevos muere. Y del queso aplastado sale una víbora. Y ahora Dios le está diciendo a toda esa gente en la iglesia, fuera de la iglesia, sus telas no servirán de vestidos, ni se cubrirán con sus obras. Sus obras son obras de iniquidad y actos de violencia hay en sus manos. ¿Cuántas cosas se están haciendo en secreto? A nombre del evangelio. Sus pies corren al mal y se apresuran a derramar sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad. Desolación y destrucción hay en sus caminos. Camino de paz no conocen y no hay justicia en sus senderos. Han torcido a su favor las sendas. Se han maniatado la palabra de Dios. Han maniatado la gracia. Aleluya. ¿Para qué? A favor del camino que están para ellos justificar el camino de pecado donde está. Cualquiera que ande en él, en ellas, no conoce la paz. Por tanto, el derecho está lejos de nosotros y no nos alcanza la justicia. Esperamos luz y aquí tinieblas. Claridad, pero andamos en oscuridad. Wow. Vamos palpando la pared como ciegos. No hay dirección. Hay una ceguera espiritual. Y andamos a tientas como los que no tienen ojos. Tropezamos al mediodía como al anochecer. Entre los robustos somos como muertos. Verso 11. Todos nosotros gruñimos como osos y gemimos tristemente como palomas. Esperamos la justicia, pero no la hay. La salvación, pero está lejos de nosotros. Porque se han multiplicado nuestras transgresiones delante de ti. Y nuestros pecados testifican contra nosotros. Porque nuestras transgresiones están con nosotros y conocemos nuestras iniquidades. Verso 13. Transgredir y negar al Señor. Apartarse de nuestro Dios. Hablar de opresión y rebelión. Concebir y proferir en el corazón palabras mentirosas. Se ha vuelto atrás el derecho y la justicia permanece lejos. Porque ha tropezado en la plaza la verdad
y la rectitud no puede entrar. Quiero hablarle, aleluya, a los políticos de Panamá. Quiero hablarle a las agencias. Limpiemos nuestro país. Saquemos la corrupción. Saquemos el robo. Tengamos piedad con el pobre, con el menesteroso. Hagamos algo para que no haya una explosión social. Hagan algo para que esto no se ponga más feo. No empiecen disturbios. Nadie quiere eso. Honramos a las autoridades, pero les pedimos, por favor, busquen el consejo de verdaderos hombres de Dios que no le van a pedir plata, ni le van a pedir que usted le edifique un templo. Nada de eso. Que simplemente le van a ayudar a orar y le van a decir lo que hay que hacer, lo que el reino de Dios está diciendo. Nunca le he pedido un centavo al gobierno y nunca se lo voy a pedir. Oro por ellos y los respeto. Pero por favor, hagan algo a favor del pueblo. Hagan algo, no a favor de los bancos, no a favor de las instituciones, no a favor de las grandes empresas. Hay gente que está pasando hambre. Nosotros estamos tratando de ayudarlo en alguna forma, pero no tenemos la fuerza económica para hacerlo como quisiéramos hacerlo. Y también con las restricciones que tenemos ahora, es difícil ir y llevar eso cuando hay tanto retén que tienen la autoridad para que no vayamos porque nos han asignado un tiempo para poder salir. Se ha vuelto atrás el derecho. Ha tropezado la verdad. La rectitud no puede entrar a este país. La rectitud se salió de algunas iglesias y ministerios. Si falta la verdad, y el que se aparta del mal es hecho preso. O sea que el que se aparta del mal, el que no hace las cosas chuecas, ese es el que es religioso. Ese es el que está. O sea, el que no está bien. Y lo vio el Señor. Y desagradó a sus ojos que no hubiera derecho. Y lo más triste ahora está, que fue lo que recibí esta mañana, vio que no había nadie. Y se asombró de que no hubiera quien intercediera. Entonces su brazo le trajo salvación y su justicia le sostuvo. Dios se maravilló. Dios se asombró. Cuando yo tenía este tiempo con Dios, en la mañana, percibí a Dios, a mi Padre, como nunca antes. No lo percibí enojado. Lo percibí apresurado. Y que me estaba hablando a mí lo que yo tengo que hacer. Por eso cuando Él me dice, yo necesito en la tierra intercesores sacerdotales que se paren entre los muertos y los vivos para detener esta plaga que busca decimar la humanidad. Yo sabía que Él me estaba hablando a mí. Que no puedo darme el lujo de volverme en otras cosas. Tengo que hacer esta oración fija cada mañana. Por el tiempo que sea. Y ahora que estamos en este encerramiento, si Dios nos ha encerrado, gloria a Dios. Ahora se va a saber quién sirve a Dios y no sirve. Quien confía en Dios y no confía. Quien confía en Dios para la finanza, para su ministerio, para su iglesia. Porque ahora nos toca vivir lo que balbuceamos en los púlpitos. Ahora se va a ver si era cierto. Aleluya. Esto. Aleluya. Lo más fuerte que recibí fue esto a las 8:25 AM. Y oí a Dios. Dile esto a mi pueblo con toda autoridad. Dile esto a mi pueblo. Mi pueblo es su iglesia. No es Maranata. No son la asamblea. No es iglesia de Dios. No es católico, bautista. No. Mi pueblo, su iglesia. Dile esto a mi pueblo con toda autoridad. Se les ha dicho a ustedes durante esta pandemia de este virus que se alejen de los muertos y no se acerquen a los vivos. Wow. Hay miedo. Hay temor. Hay pastores que no hablan una onza de fe. Hay pastores que no conocen el pacto. Hay predicadores que están simplemente siendo médicos cuando ellos no son médicos. Déjele eso a los médicos. Déjele eso al ministerio de salud. A nosotros nos toca otra arena. Nos toca la arena del Espíritu. Que ellos hagan su lucha en la parte natural. Y oramos por ellos. Pero nosotros hacemos la lucha en el territorio que Dios nos ha entregado a nosotros. Que es
El mundo espiritual es el reino de Dios. Dile a este pueblo con toda autoridad. Se les ha dicho a ustedes durante esta pandemia de este virus que se alejen de los muertos y no se acerquen a los vivos. Y Dios hizo esta pregunta: ¿cómo ustedes van a ser mis intermediarios para llegar a las multitudes y llevar mi amor, mi poder y mi sanidad a las multitudes? Aún durante esta pandemia, aún durante esto, aún con el peligro de la contaminación, aún con la posibilidad de morir, ayudando a alguien, llevándole una bolsa a alguien que está contaminado. Yo no estoy dando ningún tipo de consejo médico. Esta es mi persuasión profética como un intercesor que soy ahora para Dios. Y va a ser lo más importante que voy a hacer por el resto de mi vida antes que predicar o apostolar o pastorear. Otra vez repito la pregunta de Dios: ¿cómo ustedes van a ser mis intermediarios para llegar a las multitudes y llevar mi amor, mi poder y mi sanidad a las multitudes? Y esta fue la última pregunta. Aleluya. Y ya ahí ya no oí más a Dios. ¿Acaso no son ustedes una extensión de mi Hijo Jesús, que tocaba y sanaba a los leprosos sin temor a contaminarse? Yo soy como el cartero. Yo no abrí la carta para yo cambiarle el mensaje. Yo le traigo la carta como me la dieron. Y soy responsable ante Dios y ante ustedes. Otra vez voy a repetir las palabras fuertes que Dios me dijo. La primera: yo necesito en la tierra intercesores sacerdotales que se paren entre los muertos y los vivos para detener esta plaga que busca decimar la humanidad. Aleluya. 8:25, dile esto a mi pueblo con toda autoridad. Se les ha dicho a ustedes durante esta pandemia de este virus: aléjense de los muertos, no se acerquen a los vivos. ¿Cómo ustedes van a ser mis intermediarios para llegar a las multitudes, llevar mi amor, mi poder y mi sanidad a las multitudes? Recuerda, yo no estoy dando consejos médicos. Yo no te estoy diciendo que no te pongas el bozal. No te estoy diciendo que no te pongas los guantes. Yo no vengo a hablar sobre alcoholado, ¿entiendes? O sobre desinfectante. Esa no es mi misión. Yo sé cuál es mi especialidad. Es conocer a Dios y conocer su camino y conocer su pacto. ¿Acaso no son una extensión de mi Hijo Jesús, que tocaba y sanaba a los leprosos sin temor a contaminarse? Termino ahora diciendo lo que yo percibí en esta mañana. En este tiempo de oración esta mañana sentí muy fuerte el llamado de Dios a una nueva generación de intercesores. Una nueva generación que sean sus agentes especiales en la tierra. Esto me pone a temblar para las cosas que están por suceder, tanto en el mundo como en la iglesia. Yo no sé a qué se refiere eso. Yo te lo digo como yo lo percibí. Aquí no es que yo oí a Dios. Aquí fue una percepción espiritual que tuve en mi corazón. Y la repito otra vez. En este tiempo de oración, esta mañana sentí muy fuerte el llamado de Dios a una nueva generación de intercesores que sean sus agentes especiales en la tierra para las cosas que están por suceder, tanto en el mundo como en la iglesia. Wow. Y termino con Isaías 26:9, que debe estar como parte de nuestro estudio, como parte de nuestra decisión. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. ¿Cuándo? Porque luego que el juicio tuyo es en la tierra. Esto es un juicio en la tierra. Dios está juzgando a la tierra. Aleluya. Dice que luego que el juicio tuyo es en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Pero es muy fácil simplemente escudarnos detrás de, bueno, Dios está juzgando al mundo, que se fastidien en lo que merecen. Eso no es lo que hace un intercesor. Un intercesor sacerdotal tiene compasión de los débiles, tiene compasión de los enfermos, tiene compasión de los homosexuales, tiene compasión aún de los ateos, y se presenta ante Dios como un intercesor, con un corazón limpio y humillado, buscando a Dios
para orar por ellos. Yo estoy orando por gente que me cae mal, por gente que me han traído vergüenza a mi vida, pero cuando entro en esa área los amo y oro por ellos. Les quiero decir, mis santos, queridos hermanos, hay algo que el Señor me dijo que hiciera, y el Señor me dijo: yo te he puesto para tú declarar justicia, declarar juicio. No juicio para matar a nadie, sino juicio para todo aquello que no está de acuerdo a mi reino. Y el Señor me habló en esta mañana. Y esto es a nivel mundial. Pero esto empieza aquí en Panamá, porque Dios me está hablando a mí de Panamá. Hay muchos profetas o apóstoles o pastores que no pueden serle una voz profética a nuestros gobernantes, porque son como los sacerdotes de acera, y los sacerdotes son como los profetas de acera y los profetas de Baal, que comían de la mesa de Jezabel. Por lo tanto, no le podían ser un testimonio a Acab, que era el líder de la nación. Y el Señor me dice que aquellos que están comiendo, por eso están tan callados, por eso no han levantado la voz, por eso no le han dado un consejo a nuestros gobernantes, a nuestra asamblea, aleluya, a nuestro pueblo, para que el pueblo, ¿por qué? Porque han comido de la mesa y quieren seguir comiendo de la mesa. Pero entonces Dios quiere levantar los Elías intercesores sacerdotales, que no tengan miedo, que no sean cobardes a enfrentarse a lo que sea y decir: así ha dicho Jehová el Señor. Lloro al Señor, algo que el Señor me dijo: voy a destruir altares. Hay altares que se van a cortar por la mitad, aleluya. Hay altares que se van a cortar, como pasó en el Antiguo Testamento. Altares que se van a cortar por la mitad y ya no van a poder operar como operaban antes. Y el Señor me dijo: y yo quiero que tú declares esa palabra y que tú ores para que acontezca. Señor, pero ¿por qué yo? Porque yo te lo digo. Aquí estoy para hacer esto con amor, pero más que todo es por amor a Dios, por amor al país, por amor a la iglesia, por amor al reino y por amor a todos los que, esta multitud que está muriendo, que quizás no fuimos el mejor testimonio para ellos, para que ahora ellos corran hacia Dios, porque no han visto mucha diferencia entre esto que se llama iglesia y lo que se llama sociedad o mundo. Permítanme orar por ustedes en este momento y les pido algo. Usted puede decir lo que usted quiera, simplemente ore por mí. Si estuviera equivocado, Dios tratará conmigo, pero no creo que estoy equivocado. Levantemos las manos. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estoy ante ti, Señor, humillado ante ti, Señor. He soltado la carga que tú me diste que soltara, y esta carga la traigo ahora, aleluya, ante tus manos, y pido que tú levantes, oh Dios, esas 7,000 rodillas que no se han arrodillado ante Baal. Esas 7,000 rodillas, que es un número de perfección, Señor. No son 7,000, pero es un número tipológico, Señor, que están en Panamá, que están en Venezuela, que están en Argentina, que están en Nicaragua, que están en México, que están en América, que están en España. Señor, esos que tienen, aleluya, ese espíritu de intercesión. Padre, aquí estamos, aleluya, enséñanos. Yo no sé cómo hacerlo, Padre Santo. Danos las estrategias, danos la forma como orar, danos las visiones, danos los sueños, y cuídanos, oh Dios, del engaño, y cuídanos de estar oyendo las voces incorrectas, voces que glorifiquen nuestro ego, nuestro ministerio o nuestra consigna, conciliar o nuestra marca. Es la palabra que está buscando, Señor. Aquí no estamos, Señor, para impulsar ninguna marca. Estamos para impulsar tu nombre, Señor, y bendecir a un país. Yo oro, Señor, ahora. Me presento ante ti, Señor, como un intercesor sacerdotal. Oro a favor de Panamá, que es donde tú me has puesto, y cada ministro tiene que hacerlo por su país, pero este es mi país.
Soy, Señor, residente de este país, donde tú me has bendecido y me has puesto, Dios, como un instrumento de paz, pero un instrumento también profético, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro ahora, venga tu reino sobre Panamá. Limpia tu iglesia, límpianos nosotros, limpia nuestros corazones. Levanta una nueva generación de pastores. Levanta una nueva generación de intercesores. Intercesores sacerdotales que se paren entre los muertos y los vivos, Señor. Y quizás, oh Dios, este es el tiempo que tú nos has llamado para que, Señor, lo que se está presagiando, Señor, en lugares secretos acerca de la posible, aleluya, explosión de este virus aún en este país, Señor, lo podamos parar en oración, oh Dios. Señor, me preocupa cuando veo pastores tan tranquilos. No tienen esa carga y son panameños. Yo soy norteamericano, soy puertorriqueño. Yo tengo la carga, Señor. Padre, yo pido que tú le des esa carga, Señor, a los pastores de este país. Señor, que le des carga a los apóstoles de este país, los profetas de este país, los intercesores de este país, oh Dios. Y que hagamos tu voluntad, Señor. Cubra Panamá con la gracia de Dios. Cubra Panamá y cubra el mundo entero, aleluya, con la sangre de Cristo. Y pido, Señor, que tú nos prepares, Señor, para pasar, Señor, noches en vigilia, en oración, orando, intercediendo, Señor. Dame un equipo de intercesores fuertes, oh Dios, en Maranata, la iglesia que yo pastoreo, el ministerio que pastoreo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, mis queridos y santos hermanos, le hablo con las entrañas de mi corazón. Le quiero, le amo y le bendigo. Y pido que la gracia de Dios esté sobre ustedes. Y que ustedes sean los facilitadores, sean los agentes de Dios para que nos paremos entre los muertos y los vivos, orando, intercediendo, para que Dios traiga un cambio. Les amo, les quiero. Señor, Jehová Dios, he hecho lo que tú me mandaste hacer. Y aquí estoy en tus manos para obedecerte. Porque obediencia es más que sacrificio. En el nombre del Señor. Te amo y te quiero, Señor. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les quiero y les amo. Amén.